¿Qué tal, amigo Contracara? ¿Cómo están, Francesco? ¿Cómo estás, Manuel? Yo muy bien. Bien, 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 un poco más descansado. Estas semanas han sido bastante intensas. Supongo que para ti también. Temas de Sí, por correcciones, supuesto. El cierre pero del semestre cierre de semestre. universitario, por supuesto. Pero claro, la vida no cierra y seguimos siendo información y siguen habiendo acontecimientos culturales importantes. Bueno, tenemos la Feria del Libro, que ya se inauguró. Eh, y también tenemos muestras bastante Relevantes. relevantes en este contexto, ¿no? Hay una muestra dedicada a Fernando de Cislo, el pintor peruano más importante. Son los 100 años de Fernando de Cislo en el MAC. Y creo que amerita profundizar sobre un personaje tan importante de nuestra historia artística, ¿no? Por supuesto. Se trata de un gran artista, Sí. uno de los más grandes peruanos, que ha influenciado mucho, ¿no?, las artes plásticas. Entonces, amerita ser visto. Hay que Sí, ir a hay la que ir y exposición conocer a Cislo, ¿sí? y Pero profundizar el personaje, el artista. eso que te iba a decir, Cislo no solamente es un artista plástico, es un personaje que ha proyectado, digamos, su influencia en varios ámbitos de la cultura en el Perú, ¿no? Correcto. Porque recordemos que también Cislo ha estado muy involucrado con escritores, ha influenciado en la literatura desde una mirada, ha influenciado también en la política, Correcto. ¿no? Recordemos que él estuvo involucrado en el Fredemo, la agrupación política que lideraba Mario Vargas Llosa en los años 80, ¿no? Tirando para los 90. Entonces, su presencia es bastante poderosa, se quiere decir. Sí. Pero para esto, y profundizarlo de mejor manera, tenemos un invitado muy especial, que es Augusto del Valle. Augusto del Valle es curador, filósofo también. También ha sido profesor mío en el colegio. No me jaló, aparentemente. Y Augusto es encargado de la muestra actual del MAC, ¿no? 100 años de Cislo. Augusto, bienvenido a Contracara de UPCTV. Hola, Bienvenido. ¿cómo estás, Manuel? ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué tal? Bueno, Augusto, creo que la primera pregunta va por este lado, ¿no? Cislo va más allá de las artes plásticas, ¿no? Bueno, creo que se entiende si uno sigue su proceso, digamos, formativo un poco, ¿no? Es una Lima de los años 20 hasta los 40. En los años 40 todavía era de medio millón de habitantes Ujú. y es una Lima de clase media en la que él va a crecer, sobrino de Abraham Valdelomar, Claro. con una gran biblioteca. Entonces es un niño que accede a los libros, que le gusta mucho leer. Y está en la sombra, en la sombrilla de esta familia. También su padre es un polaco de Naturalista, como ciencias diría Cislo, ¿no? naturales, ¿sí? Entonces, y también estudió en la Inmaculada, un colegio de jesuitas, un poco de las élites culturales del Perú. Entonces tiene esta formación en las humanidades, se podría decir en general, ¿no? Y eso no deja de ser interesante porque le da un contexto específico de cómo, digamos, para los que nos hemos formado en las letras, cómo se hace valer esa cultura que se accede a través de la lectura o Ujú. de observar, en el caso de textos de arte que están llenos de fotos. Y ojo que los libros con fotos no son que se diga muy antiguos, ¿no? O sea, recién después de la invención de la fotografía, que es en el siglo XIX, en la segunda mitad, por las técnicas de reproducción, recién van a aparecer un montón de, digamos, de libros de fotos, ¿no? De fotografías. Claro. Entonces, mirar a través de fotos, pinturas de otros continentes, leer mucho, eso es un poco la cultura de Cislo, y en una ciudad pequeña, con amigos alrededor del barrio de Santa Beatriz, ¿no? Que ahí por esa misma zona donde él vivía estaba pues Eyelson, por ejemplo, el mismo Arguedas, eh, Con el que va, Javier con el Sologuren, que va a frecuentar también en la Peña, Peña, Peña. Pancho Fierro, los ¿no? hermanos Salazar Bondi, ¿no? Sí. Sebastián y Augusto, Sí, ¿no? entonces y Blanca Varela también vivía cerca, ¿no? Sí. Entonces es un proceso formativo lleno de referentes, ¿no? La Peña la empieza a frecuentar a los 17 años, o sea, en el 42, 43, incluso antes de ingresar a la universidad, ¿no? O sea, digamos que primero hace un año en la Escuela de Ingenieros, Arquitectura, y luego, eso debe ser el 42, y luego el 43 ingresa a la Escuela de Arte Católico. Ujú. Previo momento de tránsito, que es cuando dice que no se encontraba a sí mismo,
y va a tomar unas clases de dibujo, porque como seguía arquitectura tenía que dibujar y se sentía muy incómodo con el dibujo, y cuando dice que entra a ese espacio donde estaba Winternis, nada más al entrar se da cuenta que eso era lo suyo. Una cosa así, ese es siempre es Su epifanía, sí, es sí. epifanía. Más libertad. Claro, Sí. exacto. ¿No? Ajá. Y a partir de ahí ya pues se queda 2 años en la universidad, bueno, en ese momento Escuela de Arte Católico. Y luego Así también, se llamaba, sí, Escuela de Arte Católico. ahora se llama Facultad de Arte y Diseño, ¿no? Claro. De la Pontificia Universidad Católica del Perú, Claro, ¿no? pero el nombre era así Escuela de antes. Arte Católico, sí, Ujú. que se funda el 39, ¿no? El año 39. De manera que la primera promoción de esa escuela es el 44, más o menos, sí. Ujú. Y él entra el 43, más o menos, sí. Entonces, claro, se sale a los 2 años y luego está un poco haciendo prueba y error, ¿no? Es en ese momento que le va a interesar mucho digamos, el cubismo como referente visual, porque él como que empieza a copiar pinturas que encuentra, ¿no? Cubismo ya es, si uno lo ve en términos de tradición europea, es antiguo, ¿no? Porque de 1908 para adelante. Claro. Pero digamos que había una especie de trama cubista que está vinculado a cómo se asimila el cubismo en la abstracción europea. Ujú. Y es una abstracción después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, es un tipo de arte como tardío, ¿no? Que regresa después de la guerra, ¿no? Y le gusta eso, y hay varios artistas así que les empieza a interesar en el Perú, por ejemplo, ¿no? Después de la Segunda, hay varios, un conjunto de artistas que les interesa eso, pero también resultaba, yo diría que por el espacio tan pequeño de la ciudad, y por otro lado, por la crisis económica después de una guerra, o sea, la reconstrucción, todo eso, resultaba más o menos sencillo irse a Europa, ¿no? La mayoría se toma en el Callao, se va al Callao y se toma el barco que va y ya está, entonces no es tan difícil como después ha sido, ¿no? Ujú. Y hay varios de estos artistas peruanos o gente que tenía como referente París o Europa, como, digamos, la civilización o la cuna del arte o algo parecido a eso, y era importante eso. O sea, si quería hacer por ejemplo, Vargas Llosa después, que es un poco más joven que Cislo, si quería ser un buen literato tenía que irse a Europa, tenía que irse a Barcelona, ahí es donde pasan las cosas, en otro lado no pasaban las cosas, algo Y en así. París también pasaban las cosas, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y por eso Cislo en 1949 Ujú, viaja a París, ujú, a pesar de un espacio intelectual bastante vivo, pero, como tú has dicho, le quedaba chico. Esencialmente, quería estar donde pasaban las cosas. ujú. ¿Y qué podemos analizar de su estadía en París? ¿Cuáles son los elementos cruciales desde tu punto de vista? Hay varias cosas, porque creo que a nivel latinoamericano eso ocurre en varios países. Entonces hay una convergencia de gente que viaja a París y se van a encontrar varios, unos de México, otros de Venezuela, otros de Argentina, otros de Perú, Chile, se encuentran ahí y entonces descubren que son distintos a los europeos y son latinoamericanos. Entonces ese es un sentimiento como por rebote de identidad, ¿no? Un sentimiento de ser latinoamericano, con lo que pueda ser de amplio esa denominación, ¿no? Y por rebote cada uno empieza a buscar dentro de sí mismo qué es lo que lo hace distinto, ¿no? Qué bueno, porque efectivamente Cislo se encuentra con Octavio Paz, Con Octavio Paz, por ejemplo, con Rufino Tamayo, Tamayo, Lo de Tamayo es mismo, ¿no? importante, ¿no? así Sí, es, sí. ¿no? Va a marcarlo, ¿no? Desde un punto de vista artístico, ¿no? Como muralista mexicano. Sí. Entonces, Que también tenía esa vertiente cubista, con todo lo que significó esta estética del cubismo que cambia un poco la manera de hacer composición en la pintura, la manera de hacer pintura, etcétera. Pero también él había conocido, digamos, la obra de Tamayo, no a Tamayo, pero sí la obra de Tamayo, incluso había escrito un artículo en el año 46 en uno de esos periódicos que sacaron con el primer gobierno democrático, bueno, la aventura democrática, la primavera democrática de Bustamante, que dura 3 años, ¿no? Entonces, el 46, abren un periódico vinculado a ese grupo y publican varios ahí, ¿no? Eielson también publica ahí, en fin, hay varios interesantes, digamos, del grupo de gente que
que conversaba, que se habían vuelto amigos, que trabajaban en arte y en cultura, ¿no? Entonces hace un texto sobre Tamayo y eso significa tener un modelo con, digamos, de referente, ¿no? Que junte esta vertiente moderna con algo indígena, igual como en México, que también es una cultura como la peruana, ¿no? Has tocado un tema que también derivó en la polémica, ¿no? El indigenismo, pero acá en el Perú. A Cislo nunca le gustó esa corriente a nivel pictórico, plástico. Sí. Decían que eran imágenes que respondían a postales paisajísticas y que no tenían una mirada de protesta, no tenían una mirada social, ¿no? A diferencia de los muralistas mexicanos, por ejemplo, ¿no? ¿Tú cómo evalúas este tipo de reflexiones que sí lo ha tenido? Lo que pasa es que en realidad se debería hablar, yo entiendo que se tiene que hablar del proceso del indigenismo, ¿no? Y colocar en la cultura peruana, y colocar ese proceso, yo diría así de modo exagerado, en el siglo XIX, digamos, como que a fines del XIX, ¿no? Entonces, por ejemplo, para pintura, colocar como un primer momento a Lazo, ¿no? Ese pintor del cual se ha escrito ya bastante también, ¿no? Y Lazo trabajaba con fotografías, por ejemplo, él se hace autorretratos, etc. Entonces, Sabogal es otro momento, en el caso de lo visual, pero creo que allí el siguiente momento es el de Arguedas, que algunos dicen que no es propiamente indigenista, otros dicen que sí, hay toda una discusión alrededor. Pero Arguedas es básicamente en el campo literario. Lo que sí lo criticaba es que en el campo plástico no veía ese tipo, digamos, de intención de protesta, de incomodar. Pero es un conjunto de personas que se juntan en la Peña Pancho Fierro. Claro. O sea, iba Arguedas, Sabogal iba poco, iba César Moro, iba Westphalen. Cislo, Blanca Varela. O sea, incluso esta vertiente surrealista, que era la más vanguardista, por eso Cislo dice que habían indigenistas, o Alicia Bustamante, Celia, la esposa de Arguedas, eran indigenistas, que regentaban, ¿no? El lugar. Claro. Que el lugar mismo estaba llena digamos, de arte tradicional peruano, ¿no? O sea, de iglesitas o de distintos, el arte que conocemos, por ejemplo, que está en el Museo de San Marcos, de la Casona, ahí está el Museo de San Marcos, el Museo de Arte de San Marcos, tiene esa colección, la heredó de las hermanas Bustamante, ¿no? Entonces, eso estaba, en las fotos tú ves, ¿no?, cómo estaban colocadas las piezas, entonces se hablaba en ese contexto y se conversaba. Entonces, este proceso del indigenismo le alcanza a Cislo a través de Arguedas. Y eso es tan potente que cuando él junta ambas cosas, lo moderno con lo otro, en su pintura, se ve eso, o sea, recupera a Tamayo, pero en los 50, a partir de la serie Cajamarca, que es del 58, y la del 62, que es Apu Inca Atahualpaman, que son con 13 pinturas abstractas, continuando con esta cosa poética, pero con títulos en quechua, que se los dicta, según el testimonio de se los dicta Arguedas, porque él había traducido el poema de tradición oral quechua del siglo XVI, ¿no? Entonces, ahí hay esa conexión con el indigenismo, ¿no? Sí. Una conexión, pero también una superación desde su punto de vista, ¿no? ¿Cómo pudo combinar, ¿no?, la modernidad con la identidad, ¿no?, superando esta visión indigenista que había cuestionado, ¿no?, anteriormente? Claro, la visión interna, la mirada de Cislo es efectivamente que él va a superar las contradicciones del indigenismo en una estética que sintetiza, fusiona, sugiere formas asociadas al mundo quechua. Siempre, ya en los 40 y 50, había otro personaje que fue director de Bellas Artes en su momento, como 17 años, Manuel Ugarte Lespuro, que él hablaba un poco distinto de Cislo, pero siempre porque él le encantaba el arte mexicano que había fusionado la modernidad con lo indígena, y su modelo eran los muralistas,
Pero también hablaba de que lo que necesitaba el Perú era una especie de Vallejo que trasladara esa sensibilidad que Vallejo la hace muy bien con una vanguardia asociada a raíces quechuas a la pintura. Y yo creo que eso también es parte de ese ideal recuperado en Cislo a su manera, porque también tiene un homenaje a Vallejo en el grabado, ¿no? Claro. Pero por eso creo que desde el punto de vista de Cislo esto es así, no es como una síntesis. Pero desde el punto de vista de la crítica al indigenismo, ya sea el de Sabogal o esta idea de la posición de sujeto, finalmente, Sabogal no es propiamente alguien de comunidades campesinas. Entonces, su posición es como de alguien que ha crecido en la ciudad y que recupera esos temas para la pintura, los temas del indígena. Pero lo ve desde el punto de vista de un citadino también. Pero, claro, pero figurativo. Y Cislo es semejante, porque es la misma posición de sujeto, no es de comunidad campesina, no es el mismo un indígena, que recupera la voz del otro. O sea, le otorga voz desde sí mismo Cislo. Es la voz de Cislo la que recupera esa voz. Se está hablando por otros, por decirlo. Claro, pero desde una mirada simbólica, ¿no? Sí, es diferente, no es figurativo, Claro, es abstracto. es abstracto Sí. y eso te remite a lo simbólico. Sí, entonces, claro, desde una mirada, si tú quieres, exterior a Cislo, podría ser eso problemático, porque eso está, por ejemplo, en el ensayo de la literatura de Mariátegui, donde ese problema del indigenismo va a terminar cuando la propia voz de las comunidades se exprese a sí misma, ¿no? Sin intermediación. Sin intermediación. Entonces, ese es un poco el proceso del indigenismo, del momento en que aparecen esos temas y donde va apareciendo la necesidad de que ese sujeto tenga voz, ¿no? El sujeto que es indígena, pertenece a las comunidades y todo eso, ¿no? Y eso no se soluciona hasta que no ocurra. Y eso ya lo decía Mariátegui, ¿no? En su momento. Entonces yo creo que el paso siguiente, que es en vertientes artísticas más distintas en todo caso, con otro paradigma, con otro modelo de entender el arte, es justamente esa aparición de ese sujeto, del sujeto subalterno, etc. Ahora, ¿por qué se podría decir que Cislo es el pintor peruano más importante? ¿Dónde para ti residen los argumentos más sólidos para poder aseverar esto? Bueno, simplemente hay una condición histórica, ¿no? O sea, hay una generación de la posguerra, si no hablamos en términos de generación como categoría cultural, podríamos hablar de un contexto de posguerra importante y del vínculo entre la modernidad, Europa o Estados Unidos y América Latina, ¿no? Entonces, en ese momento aparecen en distintos países de América Latina algunos protagonistas culturales, ¿no? Y en ese momento, claro, Octavio Paz, por ejemplo, en los 90 llega a decir, eso lo rescata Cislo en los 90, porque antes no lo había dicho. O sea, dice Cislo, en ese momento llegamos a ser contemporáneos de todos los hombres por vez primera. Y eso se lo atribuye a Octavio Paz. Pero cuando tú ves las memorias de Cislo en el momento mismo, en los 50, eso no lo dice, o sea, lo dice ex post, ya de modo reflexivo en los años 90. Yeah. Sí. Entonces yo creo que esa importancia de carácter histórico es como una especie de escena primaria, ¿no? En donde hay un vínculo con lo moderno que debe a posteriori ser a su vez visto otra vez, porque ese vínculo puede ser un vínculo colonial, puede ser un vínculo, pero es un vínculo a fin de cuentas, ¿no? Y hay un nivel de diálogo, ¿no? de relación importante con la modernidad, ¿no? Sí, entonces, según tu punto de vista, el legado principal, por ejemplo, yendo a ver las exposiciones ahora de Cislo, ¿no? ¿En qué hay que fijarse más viendo su producción artística? ¿Cuál es su legado principal, según tú? Que puedan ¿no? apreciar ahorita los visitantes de las exposiciones. Yo creo que hay una idea, se podría decir, trascendente. En lenguaje filosófico sería una idea ontológica, es decir, una idea que... ¿Con el ser? Que es una idea fuerte, es decir, por eso es trascendente, es una idea fuerte de lo que uno tiene que hacer o dejar de hacer. Entonces, esas certezas son cosas que en el presente se han perdido, ¿no?
sus bemoles, ¿no? Estar muy seguro de lo que uno hace o no. Yo, por ejemplo, entiendo que hay algunos artistas que pasaron mayo 68, que han hecho arte conceptual y que siempre están actualizándose continuamente. Cuando le preguntas sobre su vida, no te van a hablar tanto de los 50 ni de los 60, te van a hablar de cosas recientes, más o menos, de los últimos 10 años, porque están actualizándose continuamente. Pero eso no pasaba con Sislo, ¿no? Las entrevistas de Sislo siempre regresa a su momento en París. Entonces hay una experiencia que se vuelve crucial como una escena primaria que determina una serie de situaciones, y creo que esa actitud de buscar esa trascendencia, esa actitud de buscar lo permanente, es una actitud de la que se puede aprender. Claro. Y ese diálogo con lo ancestral, pero de lo simbólico también, ¿no? Bueno, digamos que desde mi punto de vista el Perú es multicultural o pluricultural. O sea, no entendería yo que lo que necesita el país es buscar un solo sujeto, el mestizo o el mestizaje. No entendería yo eso. Claro, sino que lo que necesitamos, sí, yo entendería que necesitamos entender al país como con muchas identidades, un país con muchas identidades. Me refería más o menos a cómo Sislo entendía su mirada creativa, ¿no? Vinculada justamente a referencias precolombinas. Sí, pero es un bagaje, yo rescataría la poetización, por ejemplo, ¿no? Hay una idea de relación entre lo poético y lo pictórico de ese grupo generacional que también se ha perdido. Uno podría decir que se pierde cuando entra la cultura de masas, las industrias culturales en los 60, cuando entra el pop. Por algo Sislo rechazaba tanto el pop. Claro, no le gustaba a Andy Warhol. Él decía que no era arte. Sí, bueno. Sí. Es más, yendo a ese tema de qué es arte y qué no es arte, Fernando Sislo también entró en controversias fuertes, ¿no? Por ejemplo, el Premio Nacional de Cultura del año 75, que se le otorga a Joaquín López Gantay, famoso retablista, donde él públicamente manifiesta pues, su desacuerdo, porque consideraba que el ser retablista no era un arte. ¿Tú cómo reflexionas sobre eso? Es otra vez, hay un libro que recoge ese momento, que es del año 75, es el primer libro de Mirko Lauer, que es una entrevista larga a Sislo, ¿no? Y ahí le pregunta eso, ¿no? Y él lo que responde es que a él le interesa utilizar ciertos referentes identitarios para trabajarlos y con ese trabajo proponer una síntesis pictórica o proponer algo que sea importante desde el punto de vista visual o desde el punto de vista estético. Y entonces eso lo puede hacer de repente con el arte chavín o con las telas chancay o con las telas paracas. O sea, puede encontrar imágenes que sirven de referente, lo alimentan a él y puede postular una composición de orden poético y pictórico al mismo tiempo. Pero eso, dice él, no lo puedo hacer con un retablo. No alcanza, es como que no tiene suficientemente carne. Eso es lo que dice Sislo. Claro. Yo creo que es su apreciación subjetiva, claro, creo yo. Y hay algo adicional. Él tampoco creía que era arte porque los retablos, me decía, en una entrevista que tuve con él, que son seriados, no tienen originalidad en su carácter individual, ¿no? Ahora, eso es sumamente polémico, controversial. Claro, Lucho Lama me decía, sí, pero sí. bueno, muchas de sus serigrafías tampoco serían arte. Sí, y tampoco la fotografía y todas las técnicas de reproducción de la imagen, ¿no? O sea, lo artístico en la foto no tiene que ver con el hecho de que no sea seriado. No tiene que ver con Sislo, tiene que ver con Tola. A Tola no le gustaba la fotografía. Por ejemplo, sí. Pero paradójicamente, cuando uno entraba a su taller, estaba lleno de fotografías. Claro. No sé, en fin, cosas que pasan. También es la jerarquización, o sea, una estética jerarquizada en donde primero está la pintura como reina de las artes, la escultura, el grabado y así, ¿no? Entonces, el arte tradicional peruano del presente, de ese presente 50, 60, es jerárquicamente menor. Está en su sala de repente, no sé, en la sala de amigos, o sea, él puede decir que él iba a la Peña Pancho Fierro, Arguedas era amante de ese arte tradicional, etcétera. Entonces él le encantaban esas, pero no es una pintura, es algo así. Ahora, ¿no crees que haya habido un tema ideológico?
que nunca se admite, pero que de pronto da ciertas señales, No, considerando que ese premio lo daba un gobierno militar, plegado a la izquierda, siglo liberal. ¿De pronto no crees que eso también tiene un papel, un rol en este caso, o te parece que ya eso es muy bueno, exagerado? está en las declaraciones de Cislo pensar que la clase media necesitaba un nuevo gobierno, que sería el primer gobierno de Belaúnde en el 63. O sea, está con esa generación que quería la reforma agraria. Belaúnde entra en su primer gobierno con ese programa, ¿no? De hacer una reforma agraria, y no la hace bien, entre comillas. Entonces, este, digamos, hay gente que entra por Acción Popular en ese momento, 63, Ujú. y que hacen ese trabajo comunal, gente que va de Lima hacia ciertas zonas del Perú, y sí lo forma parte de esa generación. Entonces, cuando ya dice, y justo la serie del 63, Apuinca, Atahualpaman, es parte de eso, ¿no? Eh, es arguediano hasta cierto punto, ¿no? Entonces, creo que cuando ya se escapa de las manos ese deseo de cambio, también es en parte porque los militares han hecho la reforma agraria. Entonces, ya va por otro lado su búsqueda, ¿no? Y Y Cislo sí, también, ¿no? Sufre un cambio sí, ideológico notable. así como Vargas Llosa, ¿no? Correcto. Sí, Misma sí. trayectoria, más o Sí, menos. paralelos. Aunque más matizada, ¿ah? Ujú. Más matizada, porque ha entrado en polémicas con Vargas Llosa. Por ejemplo, Cislo sí consideraba que era importante que ciertas mayorías culturales del país se mantengan y no sean arrasadas, en todo caso, por miradas estandarizadas de fuera, ¿no? Y Vargas Llosa decía, bueno, eso va a ser inevitable, A pero ver, como que Cislo se resistía, al menos yo, yo, en lo que matiz- públicamente se dijo, yo ¿no? matizaría eso en el sentido que tienes el informe sobre Uchurajay de Vargas Llosa, ¿no? Ujú, Entonces, él acusa al mundo andino como con una mentalidad primitiva, ujú, cerrada, etcétera. Y, y curiosamente, Cislo, lo que le interesa al mundo precolombino es lo primitivo. Y ahí vienes tu credo estético asociado al surrealismo, ¿no? ujú, El hombre primitivo es para él la teoría surrealista, o sea, está asimilada a esa idea. No ves tú en las pinturas elementos de surrealismo visual, pero conceptualmente Cislo se apoya en esa teoría y en las entrevistas que siguen, porque ha seguido dando entrevistas, él sigue repitiendo eso, sigue creyendo en el surrealismo como algo actual para él, ¿no? ujú, Y entonces el hombre primitivo es el hombre, la parte irracional del ser humano, al mismo tiempo es la mirada de los enfermos mentales o la mirada del niño, ¿no? Este tipo de sujeto que todo ser humano tiene o lleva consigo, la parte irracional. ujú. Y creo que en eso sigue creyendo Cislo, por lo tanto, no podría desacreditar, me parece, como Vargas Llosa, esa especie de cultura del atraso, ¿no? Yo creo Ujú. que eso no lo ve así Cislo, eso sí me parece. Ya. Sí. Bueno, Augusto, para ir cerrando, antes que el director nos acribille, porque me hace señas, ¿Está bien? quizás una de las ventajas de Cislo es su época, ¿no? Su contexto, su experiencia en Europa, su generación. Es la generación de 50, es una generación sumamente brillante, quizás irrepetible, ¿no? Por el contexto en el que vivieron. No sé qué piensas tú. Sí, de todas maneras, eh, hay variaciones en ese grupo generacional, ¿no? Ujú, Eh, podríamos decir digamos, Cislo, como que al tener esta especie de experiencia de choque con el mundo europeo, con París, y como si estuviera grabando en su memoria esa experiencia que lo forja, hay otros que más bien van a asumir una actitud de renovación constante, ¿no? Que son de su misma generación. Entonces, en ese sentido, él como que si bien encuentra y señala hacia una ruta de lo moderno, sin embargo,
no se actualiza. Entonces eso es lo que es curioso, ¿no? Y creo que tiene sus dos lados, ¿no? Porque nos permite ver como un espejo qué es lo que queremos ahora en el siglo XXI también. Podemos aprender de siglo en ese sentido, ¿no? Fran, para cerrar, Vayan a ver la muestra. la muestra. O sea, primero se la muestra del MAC, Llamado. que es hasta el 3 de agosto. Sí, Ya. sí. En la muestra hemos puesto una de las películas que hizo Sislo, prácticamente la única, que hizo de 12 minutos, es Esta pared no es medianera, Claro. que es una película muy de trama surrealista, justamente por eso, porque quería que después en las pinturas de repente no ves esa misma trama, pero ves otras cosas más asociadas al mundo precolombino. Entonces queríamos poner eso para comparar, y también por ahí hay un bodegón cubista, ¿no? Etcétera. Entonces, sí. Interesante. Sí. El 3 de agosto en el MAC, acá en Barranco, y también en el Centro Cultural Inca García de la Vega, que esa va hasta el 28. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre ambas muestras en cuanto a piezas? Lo que pasa es que, si bien en la muestra del Garcilaso también está la película, Ujú. no hay mucha referencia, ¿no? Porque la muestra del Garcilaso es bibliográfica, Ya, Ah, ok, ok. ¿no? ok. Está la línea de tiempo y los libros y algunas cosas en las vitrinas. Sí. Ya, perfecto. Entonces, no se lo pierdan, amigos. Augusto, muchas gracias por haber venido acá Gracias a a ustedes. Contracara Sí. UPC TV. Gracias. Muchas gracias. Sí. Augusto. Bueno, Bueno. así que vas a ir, ¿no? Por supuesto. ¿No? Vamos a ir. Vamos a ¿Me ir. acompañas? Claro que vamos. Es más, nuestro pintor Vamos más juntos. importante, y es fundamental recordarlo, ¿no? Es un gran valor de la cultura peruana, y es esencial que todos se aproximen a este artista, porque también es la representación de de la mirada de una generación también, ¿no? Tan Sí, brillante como la por lo menos del una 50. parte, y además se puede apreciar una mirada, ¿no? Identidad intimista, de modernidad, de heterogeneidad, como ha dicho Augusto Augusto. también, eso es importante, tomarlo en cuenta. Entonces, a ver las dos. Listo. Bueno, amigos, con nosotros será pues hasta la próxima semana. Esperamos. Listo, gracias. Chao, chao. Hasta pronto.